Les damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellana. Mi nombre es Bogart Alfonso Verdiguel Vázquez y seré su moderador en esta mesa titulada Desafíos y estrategias en contextos educativos específicos y vulnerables. Mesa que pertenece al programa de especialidad en interpretación y traducción de lenguas indígenas en los servicios públicos. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. Nos acompaña el maestro Víctor Guadalupe Valadez Torres, quien actualmente desarrolla una línea de investigación en educación crítica. Su postura está desde la contracultura, desde el pensamiento existencialista, por lo cual sigue con el interés de generar y profundizar en experiencias educativas no institucionales en áreas urbanas. Tiene como referencia la experimentación en las áreas selváticas chiapanecas. También nos acompaña la maestra Ana Karen Cervantes Silva. Es candidata a doctora en el área de Psicología de la Educación y el Desarrollo por la Universidad Nacional. Sus líneas de centrado en la autorregulación del aprendizaje, regulación emocional, formación docente e implicación de los recursos tecnopedagógicos en el aprendizaje, el diseño curricular y la impartición de las UCA relacionadas a la educación intercultural. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminados, a quienes presentaré en un momento. La dinámica de trabajo es la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán otros 10 minutos para retroalimentar al estudiante. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación deberá ser revisada, analizada y considerada con sus respectivos docentes directores de trabajo terminado. Iniciamos la mesa con la participación de Alejandra Marlene Gómez Barrera, quien nos presenta su trabajo titulado Propuestas para un no modelo educativo en centro de internamiento para adolescentes en contacto con la ley penal. Adelante, Alejandra. Hola, buenas tardes. Perdón que tenga la cámara apagada, pero está fallando mi internet. De hecho, por eso me conecté en otro dispositivo por si acaso falla. Pero bueno, Sí, no te- el, el trabajo que yo propuse para desarrollar en esta especialidad es la creación o el desarrollo de una propuesta para un no modelo educativo en un centro de internamiento para mujeres adolescentes que están privadas de la libertad. Me gustaría hablar un poco de la delimitación del tema. Como les he comentado, en estos casos, el contexto en el que se plantea la investigación es fundamental para entender muchas de las cosas que se plantean. Por ejemplo, primero, la delimitación subjetiva es que se va a trabajar con mujeres adolescentes que se encuentran ya en ejecución de una medida de internamiento impuestas por un juez o jueza en la Ciudad de México. El tiempo en el que voy a trabajar con ellas va a ser en el año 2025. El 9.2, esto quiere decir en la delimitación subjetiva que las mujeres adolescentes en el sistema de justicia penal para adolescentes en México representan, de acuerdo con la encuesta de 2023, el 9.2% de la población total adolescente que comete una conducta delictiva en nuestro país. En cuanto a la delimitación, pues como ya he señalado, se va a trabajar en un centro de la Ciudad de México. Y el contexto, bueno, es que ya existe una sentencia que ya las encontró responsables de una conducta y es por eso que se ha decidido imponerles esta medida de internamiento. Entonces, bueno, esto es importante porque hay que pensar y contextualizar todo lo que implica ser una persona, ser una mujer
privada de la libertad, en un internamiento controlado, ¿no? Esto quiere decir que haces todas las dinámicas del día, despiertas, te bañas, desayunas, te arreglas, haces deporte, haces actividades recreativas, lúdicas o de formación, y luego vas a dormir con las mismas personas y bajo supervisión, ¿no? Todo está controlado, todos los horarios están establecidos y bueno, eso también impacta en los procesos educativos. ¿Me están escuchando, perdón? Se oye Se a corta veces un poco. entrecortado. De estas mujeres adolescentes. Es importante considerar, no sé si ya se... Bueno, ya cambié la diapositiva, pero creo que no cambia, no sé. No, creo que no. Es importante considerar que en este sistema integral de justicia para adolescentes. Hola, no sé si me escuchan. Sí, sí te escuchamos, pero no pasa la diapositiva. Ok, bueno, voy a... ¿Quieres volver a compartir? Sí. Bueno, les decía, es importante el contexto de lo que es el proceso penal y estas cosas, porque esa situación nos va a hablar mucho también de cómo se encuentran las mujeres adolescentes en este sistema. En México, el sistema que se aplica es el sistema nacional, perdón, el sistema integral de justicia penal para adolescentes, que está regulado en una legislación que es una legislación nacional, que es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Este sistema se aplica a personas entre 12 y 17 años que se encuentran acusadas, procesadas o sentenciadas por conductas tipificadas como delitos en las leyes penales. También se siguen formalidades del proceso penal ordinario, a excepción de la publicidad, porque bueno, los adolescentes están protegidos por el derecho a la confidencialidad y a su identidad. Los objetivos de este sistema son la reintegración familiar y social. Se prevé como un sistema sancionador educativo y, bueno, la medida de internamiento de la que les hablaba se aplica de forma excepcional y solamente a personas mayores de 14 años. En el planteamiento del problema, bueno, tomando como base, perdón, que el objetivo o la finalidad de este sistema tiene que ver con una finalidad socioeducativa, es decir, que las y los adolescentes que están en él tengan, a partir del proceso que se cumple, una formación que les permita reintegrarse o integrarse a su familia y a la sociedad, pero además la Ley de Protección de Derechos, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Justicia Penal para Adolescentes establece la educación como un derecho de las personas que están privadas de la libertad en estos casos, ¿no? Ahora bien, la privación de libertad puede ocurrir de dos formas, puede ocurrir de manera preventiva, es decir, antes de que haya una sentencia, pero también de manera sancionadora, es decir, cuando ya hay una sentencia que les encontró responsables. En este caso, los procesos educativos suelen ser de manera formal, sin embargo, por diversas causas, como pueden ser recursos, no solo recursos económicos, sino recursos materiales, recursos institucionales, recursos personales, recursos familiares. Las adolescentes a veces no pueden cumplir con estos programas de educación formal y entonces esta parte de la educación formal pues empieza a ser como una situación negativa para ellas porque se considera que no están teniendo un progreso en el proceso socioeducativo de ejecución de la medida. Es por eso que, bueno, 5 minutos. este proyecto se centra en esta parte de buscar una forma diferente de crear este programa especializado o personalizado para cada adolescente que les permita desarrollar actividades educativas formales y no formales, dependiendo de las herramientas y los recursos con los que ellas cuentan, porque, bueno, a veces hay cosas que no se toman en consideración, por ejemplo, lo que les comentaba al principio del tema de la importancia de reconocer
el estar en internamiento como una situación de crisis y emergente. ¿Por qué? Porque dentro de el internamiento, estar privada de la libertad, tiene consecuencias a nivel psicológico y físico que pueden ir variando de momento a momento y dependiendo de factores externos como pueden ser, por ejemplo, que su familia no las vaya a visitar por alguna razón, que la jueza o el juez suspendan alguna actividad que ellos ya tenían previstas, porque básicamente pierden el control de muchas de las cosas en su vida. Y también, por ejemplo, es emergente porque a veces pueden ocurrir situaciones que les obligan a reaccionar. Por ejemplo, a veces se quedan sin pedagogo, a veces se quedan sin acompañamiento y entonces en una ocasión un adolescente al personal técnico del centro se le olvidó pagar eh, su examen de acceso a la preparatoria, ¿no? Y entonces esa parte, por ejemplo, pues genera mucha frustración y tiene incidencia en este proceso de educación y por lo tanto de cumplimiento de las medidas sancionadoras. ¿Por qué se plantea el no modelo? Bueno, el no modelo nos permite desarrollar una serie de pautas y elementos que van a ser no el límite, ¿no? Sino más bien los principios que se deben observar en la elaboración y diseño de programas y planes educativos formales y no formales de manera individualizada para cada adolescente. Y lo que se pretende es que se tengan en consideración las situaciones particulares, tanto personales como contextuales de la adolescente, para desarrollar planes y programas que sean flexibles y que respondan justamente a estas situaciones. Por ejemplo, las mamás, las adolescentes que son madres dentro del centro, tienen también derecho a estos programas educativos. Sin embargo, pues eso se suele obviar y entonces dice, como no vas a poder terminar el bachillerato, pues entonces ¿para qué empiezas a estudiarlo? ¿No? Entonces, bueno, la propuesta del no modelo tiene esa finalidad que al ser más flexible permite construir planes de acción más adaptados y que tengan que respondan más a las necesidades y también a los intereses de las mujeres adolescentes. En el marco teórico, bueno, utilizo tres pilares, que uno es el no modelo, desarrollado por Fariña y Arce en 2005, que esta propuesta del no modelo pues es justamente parte de la idea de que no existe un paradigma único que responda a todas las necesidades y que sea específico y que sea limitante, sino que hay contextos en los que se debe privilegiar la situación personal del sujeto y adaptar los modelos o los proyectos y planes y también el análisis de las circunstancias. La pedagogía crítica de Pablo Freire, ¿no? A partir de la idea de la educación como una práctica de libertad y justamente entendiendo la importancia de la educación no formal en esta parte de la reinserción social de las adolescentes. Y la idea de las pedagogías emergentes de Gross, que justamente tiene como finalidad reconocer, ¿no? Que nos permite reconocer que hay situaciones que en el momento de planificar o programar una actividad van a sobrepasar, ¿no? Lo planeado o van a impedir o van a ser obstáculo o van a presentar una realidad diferente y entonces habrá que adaptar estas situaciones. El Mm, método va a ser cualitativo porque bueno, el método pues va encaminado a recabar información directamente con las adolescentes y con el personal técnico del centro. Esto a través de estudio de casos, entrevistas a profundidad y grupos focales. Bueno, solo va a ser un grupo focal en realidad, que va a ser el de las adolescentes que se encuentran en internamiento. El estudio de caso va a ser de las adolescentes que, por ejemplo, hay dos adolescentes que ya están estudiando en la universidad en línea, ¿no? Entonces, analizar cuál es el contexto, las circunstancias y herramientas que permiten y facilitan que eso ocurra, en diferencia de todas aquellas que no lo están haciendo y por qué no lo están haciendo. Las entrevistas a profundidad se van a realizar con el personal técnico y grupo focal, pues con todas las adolescentes que en este momento son 8, que están privadas de la libertad. Y bueno, eso sería hasta ahora donde voy. Ya espero que el próximo mes ya pueda empezar a aplicar las entrevistas y a trabajar con el grupo focal. Gracias.
Muchas gracias por tu participación. Continuamos con la ronda de retroalimentaciones. En primer lugar, la participación del maestro Víctor Guadalupe Valadez Torres. Adelante, doctor. Ok, pues no, yo también estoy teniendo problemas con mi internet, entonces si no se me entiende algo, con todo gusto repito. Bien, inicialmente reconocerte que es un tema bastante interesante, el que propones. Lamentablemente no sé si fui yo o todos, no alcancé a ver tus diapositivas, entonces hubo algunos puntos que a mí no me quedaron como muy claros. Entre ellos, pues, ¿cuáles son los objetivos, cuál es el objetivo principal, ¿no? Y los objetivos secundarios, que aunque es una especialización, un trabajo de especialización, pues sí los tienes que tener como muy claros, ¿no? ¿Cuál es el problema de fondo? Aunque has hablado de problemáticas y llegas a tocar algunos puntos del problema, no lo veo como concreto. Y algunas cuestiones, pues, conceptuales, ¿no? O sea, si tú me hablas de un modelo, de un no modelo educativo, me estás hablando, creo yo, de una propuesta de educación emergente. Entonces, en cuestión del título, yo no, o sea, entendería si dices una propuesta para, no sé, implementar herramientas didácticas desde la propuesta del no modelo de Frost, ¿no? O del autor que estés manejando. Pero si tú me dices propuesta para un no modelo, entonces yo estaría esperando como una batería de herramientas didácticas para formación, porque digamos, no es lo contrario, pero la otra opción de educación es formación, ¿no? En ese sentido de que pues el que educa muestra cómo hacer las cosas, ¿no? Pero el que forma a otra persona atiende aspectos como lo volitivo, lo emotivo, atiende aspectos como toda la configuración de la identidad propia, ¿no? La reconfiguración de ciertas identidades perdidas a través de dinámicas de despersonalización dentro de contextos violentos. Entonces, yo sí veo que, te lo digo con mucho respeto, estimada Alejandra, que en el mismo título, digamos así, si yo fuera como muy malicioso, inicialmente te diría, a ver, espérame, o sea, si me hablas de un nuevo modelo, no entiendo, o sea, entiendo tu concepto, la idea que tienes, pero el título es como, a ver si no utilizo una palabra difícil, y, en el sentido de que me comprometa a que llegues a pensar que estoy como de alguna manera menospreciando. No, no estoy menospreciando. De hecho, me interesa demasiado, ¿no? Dentro de las prácticas emergentes que yo he tenido de formación, pues he colaborado en varios centros de rehabilitación a personas con dependencias, ¿no? Entonces, hay programas de formación, que sería como la palabra que yo esperaría ver en un título de esta manera, ¿no? Un programa de formación. Y cuando tú dices esto, pues no estás hablando solamente de educación, estás hablando de todo lo que estás trabajando ya. Espero ser como claro en esto. Está muy buena tu propuesta, de hecho me gustaría verla al final, te digo porque yo me muevo en estos ambientes, me movía en estos ambientes cuando estaba un poquito más libre en el sentido de que no estaba tan comprometido institucionalmente con el Estado de México. Entonces, pues yo atendía centros de rehabilitación, ¿no? En procesos de formación. Entonces, vamos, me emociona y sí quisiera leerlo, pero sí creo que es necesario que empieces a estructurar porque me estás hablando de una propuesta. Y realmente ahorita me hablaste como del contexto, que está muy bien, te felicito, porque ese es un primer punto, es un primer paso firme. Háblame del contexto para entender por dónde van tus estrategias, tus herramientas, tus técnicas didácticas que vas a utilizar para intervenir, ¿no? Felicidades, Alejandra. Ese primer punto te lo super aplaudo. Qué bueno que lo tienes bien delimitado. Tienes la idea, te decía al principio, pero hay que, digamos, tienes la idea de las problemáticas, pero hay que centrarse, digo, porque lo tuyo es especialización. Fuera maestría de 2 años, entonces tienes 6 semestres para pulir, pero ahorita tienes un reto muy, muy, muy grande y te felicito porque justamente eso es lo que necesitamos, o sea, trabajos realmente
insertados en situaciones, pues como estas emergentes, ¿no? De hecho, no lo puse en mi reseña, pero pues yo soy uno de los docentes también que se encarga de impartir esta UCA de educación en contextos emergentes. Y entonces, decírtelo así abiertamente, ¿no? Te felicito, está muy bien, pero hay que empezar a concretar y a delimitar un poquito más. Las 4 delimitaciones que nos has puesto, felicidades, o sea, excelente, un buen punto. Pero sí necesitamos apretarle más en la cuestión metodológica. Yo lo que te pediría o lo que te invitaría para con tu consejo lo analices es empezar a delimitar cuáles son estas situaciones emergentes, ¿sí? Que te hablan de problemáticas y finalmente que te empiezan como a abrir el panorama para un problema central general, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ese sería mi comentario. Y lo del título, nada más para que no te agarren, perdón por la expresión muy coloquial, y discúlpeme, es que yo estoy así como de tiempo completo entre preparatorias y universidades acá del Estado de México, pero tenemos una frase muy padre, muy bonita que me gusta mucho, que denota esto de tener mucho cuidado, que es que no te agarren en curva con la explicación desde tu título, ¿eh? En ese sentido, hay que delimitarlo un poquito más y expresarlo con los conceptos un poco más, digamos, ad hoc a tu investigación. Te vuelvo a decir, si utilizas el no modelo, ok, pero haz la referencia desde qué autor, ¿sí? Propuesta se me viene rapidísimo, propuesta de intervención desde la postura del no modelo de tal autor, ¿no? En el centro de internamiento fulano de tal. Y esto, pues a nosotros nos deja claro, de hecho, a mí me dejas así como si yo fuera tu lector, digamos, o alguien que quiere ver tu trabajo, lo primero que me vas a mandar y que te felicito y te doy gracias y te agradezco, es este autor que acabas de nombrar, ¿no? Tengo que analizarlo. Ya desde el concepto que me incluiste en el título, es una invitación, fíjate, eso es padrísimo, es que tu trabajo da para muchísimo, Alejandra, y me emociona, espero que pienses, que revalores el hacer la maestría y el doctorado en situaciones emergentes, porque es justamente, ¿no? Es un trabajo que podríamos, híjole, nos podría regalar mucho más, Alejandra. Y por mi parte yo te agradezco porque me quedo con este concepto, pero también con este pequeño pendiente que te acabo de decir. Hay que concretar más y hay que cuidar más el título nada más. Muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Continuamos con la participación de la maestra Ana Karen Cervantes. Sí. Adelante, maestra. Maestra Ana Karen. No, creo que perdió su conexión. Ah, ya volvió la maestra. Hola, maestra. Gracias, es que Adelante. Internet juega con nosotros. Sí, no se preocupe, adelante. Ok, te decía Alejandra que en primer lugar felicitarte porque esto que propones me parece que es muy valioso y muy necesario, ¿no? Tenemos que aprender a mirar estas juventudes y sobre todo las que están como más en situación de vulnerabilidad, que se encuentran recluidas en estos centros de reinserción social, ¿no? Ver que verdaderamente lo que reciban ahí les sirva para reinsertarse a la sociedad y no dejarlos aún más vulnerables. Eso me parece extraordinario. Mira, yo creo que más bien mi comentario va en función de, pues, la parte de la metodología, ¿no? Y de llevar esta congruencia. Porque, mira, estaba checando tu documento a la par que estabas mencionando esto y nos dices que es propuesta para un no modelo. Entonces, de entrada, cuando tú dices un no modelo, me estás diciendo que nada de lo que yo conozco es, ¿no? No es un modelo educativo. Entonces, ¿qué sí es? ¿Qué es lo que sí estás proponiendo y qué es lo que quieres realizar?
Ahora me dices que objetivo general, identificar la información que debe ser recabada para el diseño de una estrategia educativa. Ok, entonces una estrategia educativa es una pequeña parte de lo que pertenece a un modelo educativo. Ese es como, digamos que un modelo educativo es esta macroestructura que me dice qué contenidos, qué conocimientos, qué habilidades, qué destrezas, qué actitudes debe de adquirir mi población y en este caso la estrategia es la forma en que se las voy a hacer llegar. Entonces, luego en tus objetivos específicos me dices determinar qué información necesita ser recabada. Ahora ahí me surge como la duda de si vamos a un no modelo, una estrategia, o vamos a conocer la información personal de las adolescentes que estás atendiendo. ¿Por qué te lo planteo así? Porque justamente necesitamos llevar esta congruencia. Necesitamos llevar esta congruencia e incluso lo que tú me mencionas es que las jóvenes que se encuentran en estos centros de reinserción también necesitan obtener conocimientos que les permita acreditar a través de un examen pues la posibilidad de la prepa, ¿no? Así es como logran acreditar la prepa e incluso la universidad. Entonces, más que decir un no modelo educativo, yo me iría más por una metodología pedagógica didáctica. Lo que tú me quieres, lo que yo entendí, obviamente a lo mejor es porque tenemos marcos conceptuales diferentes, yo lo encuentro en esto que se llama aprendizaje centrado en el estudiante, de McCombs y de Whistler. Entonces valdría la pena que lo cheques, porque estas autoras justamente nos hablan de principios psicológicos para el aprendizaje y nos dicen, cuando tú quieres trabajar con un grupo, claro que tienes que atender a su motivación intrínseca, qué les interesa, qué les gusta, qué nivel de desarrollo tienen, porque claro que estas jóvenes pueden venir de ambientes bastante adversos y a lo mejor habrá algunas que ya tengan primaria, secundaria, habrá otras que no. Y obviamente la capacitación tiene que ser ajustada a estas características de tu población. ¿Qué otro aspecto es importante? Pues tiene que ver también con las estrategias que vas a utilizar, incluso pues la parte de la evaluación, que la evaluación no sea vista como algo amenazante, sino que sea vista más bien como para que ellas puedan llevar un propio control de sus logros y eso les pueda motivar. Entonces, fíjate, yo creo que valdría la pena que se analice esta reestructuración de qué es lo que tú pretendes con el título, con los objetivos y con la implementación en el escenario, ¿vale? Porque verdaderamente esto que tú propones me parece muy loable, muy noble, pero sí necesitamos cuidar esta estructura metodológica para que al final tú puedas tener una claridad de hacia dónde las quieres dirigir, porque es lo que nos pasa en las aulas regulares. O sea, yo entiendo que hay alumnos que a lo mejor les gustará la música, yo entiendo que a lo mejor hay alumnos que les gustará la biología, a lo mejor habrá alumnos que les guste redactar, pero al final de cuentas necesitan todas y todos aprender ciertos conocimientos porque pertenecen a un universo o a un contexto que les va a exigir ciertos conocimientos básicos para cuando menos obtener el certificado de bachillerato o incluso para poder aspirar a continuar en la universidad. Entonces, bueno, otro comentario que quería hacerte justamente tiene que ver con... ok, con que si vas a mantener esto del no modelo, pues definas en qué consiste un no modelo, ¿vale? O sea, qué características tiene y por qué sí sería como esta cuestión de proponerla de manera concreta. O sea, qué aspectos debe de cubrir para ser un no modelo y cuál sería la ventaja de este no modelo. Porque te digo, incluso el modelo que manejamos, el modelo humanista, pues nos habla mucho de las cualidades del individuo.
de manera general, me parece bastante bien que tengas esta posibilidad de hacer estudios de caso. Yo creo que sería bastante enriquecedor que nos presentaras datos de qué sucede allá adentro, quién se motiva a continuar estudiando, por qué lo hace, quién no, y cómo proponer estas estrategias para seguir incentivando este desarrollo profesional. Y ya lo último que te puedo sugerir, aparte de que revises tus objetivos, ya sería esta parte de revisar el formato APA, ¿vale? Porque sí revisé tu documento y no encuentro las citas. No encuentro citas. Hasta el último sí encuentro una referencia. En lo que tú mencionaste también nos hablaste de 2, 3 autores, pero acuérdate que al final de cuentas hay una frase que dicen, si no recuerdo es Isaac Newton, que estoy parado sobre hombros de gigantes. Al final, esto que tú estás haciendo, claro que tiene antecedentes pedagógicos que te van a enriquecer y que te van a guiar y te van a decir, esto ya se hizo, esto no se ha hecho, esto se ha avanzado, y esto te puede inspirar para que tú puedas estructurar de mejor manera tu intervención, y al final esto pues pueda ser incluso replicable para otros espacios, así como me menciona el maestro Víctor, ¿vale? Muy bien, pues eso sería todo. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios, maestro. Vamos con la presencia de Ángel Aurelia Quiroz Guti, que nos presenta su trabajo titulado Los puentes digitales en contexto rural, estrategia de acompañamiento pedagógico en la escuela, licenciado López Mateo. Ante Angélica. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí. Ok. Muy buenas tardes, mi nombre es Angélica Aurelia Quiroz Gutiérrez. Hoy tengo el gusto de presentar mi proyecto intitulado Construyendo puentes digitales en contextos rurales, estrategias de acompañamiento pedagógico. Este proyecto forma parte de la especialidad en intervención innovadora del docente en situaciones emergentes y surge como una respuesta a una problemática real observada en una comunidad rural. La intervención se desarrolla en la Escuela Primaria Licenciado Adolfo López Mateos, ubicada en Jicaltepec, una localidad con rezago tecnológico y escasa infraestructura digital. Aunque fue fundada en 1966 y actualmente atiende a una matrícula de 440 alumnos, está distribuida con 12 grupos y enfrenta diversas series de dificultades, en las cuales no hay internet en las aulas, solo cuentan con 4 computadoras funcionales, 2 son para el área administrativa y 2 para los directivos. Las fallas eléctricas son frecuentes. El foco de investigación se realiza en el grupo de cuarto grado, grupo B, con 37 estudiantes. Se detecta una baja de uso en la tecnología, tanto en la escuela como en casa. Sin embargo, se identificó una actitud positiva por parte de los docentes y familiares siempre que exista un acompañamiento adecuado. Por eso el proyecto busca diseñar estrategias pedagógicas contextualizadas que faciliten la incorporación progresiva de plataformas digitales, considerando tanto las limitaciones materiales como las fortalezas humanas que representa cada individuo. La escuela presenta una problemática multifactorial que limita el uso educativo de las tecnologías, entre ellas la infraestructura deficiente, puesto que no hay internet en las aulas, pues tampoco tienen dispositivos para poder utilizarlos, hay pocos y los pocos que se encuentran están en mal estado y constantemente las fallas eléctricas son vulnerables para la institución. Capacitación docente insuficiente. Aunque hay disposición para el cambio, muchos docentes no se sienten seguros usando herramientas digitales. Poca participación en parte de los familiares. Aunque en casa hay celulares y redes sociales, las familiares de los alumnos no conocen las plataformas educativas y temen los riesgos digitales como ser hackeados. Existe una gran brecha digital profunda, no solo en cuestiones de acceso, sino que también en el uso significativo y crítico de estos dispositivos. La falta de estrategias institucionales, puesto que no hay planes claros para que integren tecnologías educativas, lo cual
desconecta el currículo que integra la tecnología educativa de la nueva escuela mexicana en la realidad local. Por ello, surge una necesidad urgente de contar con una estrategia de acompañamiento pedagógica digital gradual que sea pertinente y sensible al contexto. Las líneas de investigación que se presentan es redes de conocimiento de aprendizaje y cultura digital, que busca analizar cómo los entornos educativos pueden innovar con tecnologías, especialmente donde su uso aún no es común, como es en la institución. Para ello se realiza una pregunta de investigación, la cual sería cómo diseñar e implementar una estrategia de acompañamiento pedagógico que facilite el uso de plataformas digitales en una escuela rural con limitaciones tecnológicas. Esto nos sirve para comenzar a partir desde el principio de que las tecnologías no es suficiente por sí solas, sino que se requiere formar docentes que participen, así como familiares y atención a las condiciones reales de la comunidad. Este proyecto nace de la brecha educativa entre los principios de la nueva escuela mexicana y las condiciones reales de muchas escuelas rurales. Pese a las limitaciones, los docentes y familiares requieren aprender y están en la disposición de poder dar e impartir las clases, siempre y cuando se les oriente de forma clara y accesible. Por ello se propone una estrategia pedagógica gradual, comenzando con herramientas familiares y sencillas para que puedan comenzar desde cero, los cuales yo estoy motivando que sea WhatsApp educativo, Kahoot y Quizzes. Y conforme crezca la confianza digital entre los interesados, podríamos avanzar a Google Classroom y, ¿por qué no más adelante utilizar la plataforma de Moodle? La propuesta busca no solo facilitar el aprendizaje, sino también fortalecer la inclusión educativa y reducir la desigualdad. Algunos beneficios que se plantean es la incorporación progresiva de plataformas digitales, puesto que puede generar beneficios en este contexto. 5 minutos. Como a ellos, algunos como podría ser la inclusión digital, los estudiantes en los estudiantes y familiares, puesto que accedan a herramientas útiles para aprendizaje, formación docente continua, para que se apoyen a los maestros en el uso cotidiano de las tecnologías, mayor participación a los familiares, el uso de plataformas sencillas para que ellos puedan interactuar y tengan la fortaleza, así como la fortaleza y la confianza de poder involucrarse. Equidad educativa, se cierra, con esto cerraríamos la brecha digital que existe entre las comunidades rurales y urbanas. Alfabetización digital, puesto que se fomenta el desarrollo de habilidades tecnológicas básicas. Esta estrategia se adapta al contexto, pues se realizan evaluaciones con la comunidad y busca que la tecnología deje de ser una barrera para convertirse en una aliada del aprendizaje. Para ello se realizan algunos objetivos, en los cuales yo ofrezco el objetivo general, que es diseñar una estrategia de acompañamiento pedagógico digital contextualizada que facilite el uso gradual de plataformas digitales en la escuela rural. Para ello, para que lleguemos a este objetivo general, se requieren algunos objetivos específicos, los cuales es realizar un diagnóstico tecnológico y organizativo de la escuela y su comunidad, identificar necesidades y actores principales como docentes, estudiantes y familiares, diseñar una estrategia accesible indicando qué herramientas son simples y pueden ser utilizables, proponer acciones de evaluar y seguimientos para medir el impacto y ajustar las intervenciones. En el marco teórico, el proyecto tiene un enfoque cualitativo, con diseño de estudio de caso. Se utilizan distintos instrumentos para recabar información. En ellos serían las encuestas estructuradas para obtener datos sobre accesos y usos tecnológicos, entrevistas a docentes, padres y directivos para conocer sus experiencias, observaciones directas del entorno y el uso de las TIC, revisión documental de recursos, infraestructura y normativas escolares. Esta combinación permite obtener un diagnóstico integral y profundo para diseñar unas estrategias viables. En el marco teórico, el proyecto se apoya en varios enfoques. Algunos puntos serían las crisis educativas en zonas rurales como una emergencia que requiere acciones urgentes.
El papel de las plataformas digitales como herramientas para facilitar el acceso a contenidos y fomentar el aprendizaje autónomo. El humanismo digital, que pone las tecnologías al servicio del bienestar humano, emocional y social. El análisis de la práctica docente en contextos adversos y la importancia del acompañamiento. Las brechas digitales en zonas rurales como factores de exclusión. Los principios de la nueva escuela mexicana, que propone una educación equitativa, inclusiva y con apropiaciones tecnológicas. Se requiere una metodología, la cual estoy diseñando, que sería, la cual abordaría sería la de PPD. La metodología empleada es el método PPD, puesto que consta de 5 fases. En la primera comenzaría con el planteamiento del problema, donde se realizan los diagnósticos mediante las observaciones, las entrevistas semiestructuradas, las encuestas y continuaría con la fase de planeación, en donde se pretende diseñar la estrategia digital basada en los contextos, ya sea donde recabamos información y vemos cuál es alguna plataforma digital que se adapte a las necesidades de los alumnos y que pueda ser susceptible para los padres. Continuamos con la fase de desarrollo, donde se realizan talleres, diagnósticos participativos y selectivos de plataformas para llevar a cabo, para pasar a la fase de implementación, donde aplicaremos un proyecto piloto con herramientas como Google Classroom o podría ser Quizly. Terminaríamos con la fase de intervención y evaluación, donde se revisa el impacto con lo que ha resultado la implementación, y ahí ajustaremos algunas propuestas para mejorar el proyecto. Pues considero que este proyecto, este modelo me permitiría una intervención estructurada, flexible y adaptada y adaptable en el entorno rural en que se está trabajando. Estas son algunas bibliografías que estoy utilizando para el desarrollo de mi proyecto, y esto sería todo. Gracias. Muchas gracias por tu participación. Continuamos con la ronda de retroalimentaciones. En primer lugar, la participación del maestro Víctor Guadalupe Valadez Torres. Adelante, maestro. Hola, Angélica. Interesante, muy interesante tu trabajo, muy completo, bueno, desde mi perspectiva. Solo hay una situación que a mí no me quedó como muy clara. Entiendo que en el marco teórico, pues son los conceptos que vamos a desarrollar. Y lamentablemente me pasaste muy rápido las 2 diapositivas de tu bibliografía. Entonces, me gustaría saber, o más bien a mí me gustaría, no sé, digo, a lo mejor es exagerar ya, pero pedirte esas 2 diapositivas o sugerirte que determines bien con qué autor vas a trabajar todo esto. ¿Sí? Vamos, veo que citas a la SEP, quizá por ahí citas a Torres, alcancé a ver, pero aunque es un proyecto de investigación a nivel especialización, ¿sí? Me parece que sí sería como muy interesante que, o sea, pero que esto no oculte tu voz, que aquí se vio, o se hizo muy presente tu opinión, ¿no? Pero que si tuvieras algunos autores de cabecera, ¿no? No solamente los documentos de la SEP, que están bien, pero hay un pequeñito problema de repente. Algunos documentos de la SEP son muy generales, ¿no? Entonces, tocan temas y conceptos que también los desarrollan o medio los nombran más bien de manera muy general, ¿no? Y a veces, pues sí es necesario que la opinión de un autor determinado esté, ¿no? O sea, vamos, no quiero decir que tu opinión esté en segunda base, por así decir, o en segundo lugar. De hecho, yo te felicito porque se ve que es un trabajo que lo has tenido, si no lo estuviste planeando o ya lo implementaste, por lo menos se ve que sí lo meditaste bastante tiempo, ¿no? O sea, yo en especial nada más te diría esto del marco teórico. Igual noto que en tu documento citas, sí, pero a documentos, pues de repente por ahí tenemos una obra de Torres, pero citas a UNESCO, a la SEP, y está bien, pero siempre diría el mismo Freire, ¿no?
el docente debe de tomar una postura y partida, ¿no? Entonces, sí me hubiese gustado haber visto un poco más, pues, la participación de un autor, ¿no? Base o de autores base, con los cuales tú guíes no solamente la investigación, que se ve que la tienes muy bien meditada, sino también, pues, los resultados, ¿no? Y tu opinión a través de los resultados, pues, de este trabajo que bueno, desde mi perspectiva, parece ser que ya tienes los primeros pasos dados. Entonces, pues, felicitarte, y yo nada más me quedaría con eso, ¿no? O sea, acompáñate de un autor para que justamente estos documentos que están muy generales puedan ser mejor comprendidos y guíe tu reflexión personal, porque la verdad, o sea, felicidades, pero de estos trabajos también lo que uno espera es, cuéntame tu experiencia, ¿no? Desde lo que has estado viviendo ahorita, qué te ha dejado de riqueza, pero qué notas tú también, ¿no? Que hace falta, porque un tema que a mí, digamos, desde esta óptica, ¿no? Un tema que se ve que va a estar bastante interesante ahora que lo desarrolles ya en la maestría, espero que también la estudies, está súper invitada, es cuál es la reacción de los docentes, o el típico docente, ¿no? Como yo, que se niega a la tecnología, pero también la reacción de los docentes jóvenes que a la hora de implementar estos trabajos ven una carga laboral extra. Y ahí, vamos, o sea, ahí tu voz tiene que sonar, ¿no? Tú nos tienes que platicar también esto, ¿no? ¿Cuál es la reacción como situaciones también emergentes por parte del cuerpo docente? La comunidad, como, digamos, la comunidad colabora, ¿no? Pero luego, con mucho respeto lo digo, de repente los que ponemos como piedritas en el camino, que a final de cuentas le dan sabor a la experiencia, pero que ponemos piedritas en el camino, somos los docentes a la hora que te dicen, pues ahora vas a tener que tomar un curso extra a todo lo que haces en la escuela para que puedas utilizar esto. Entonces, bueno, no me quiero salir más del tema, pero pues felicidades, y bueno, yo esperaría un poquito más una reflexión, vamos, fortalecida desde un autor que esté desarrollando estos trabajos, ¿no? Trabajo rural. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, maestro. Continuamos con la participación de la maestra Ana Karen Cervantes Silva. Adelante, maestra. Muchas gracias. Pues Angélica, quiero felicitarte. Se ve bien estructurado tu trabajo. Las diapositivas nos aportan mucha claridad. Yo creo que esta parte que a lo mejor el maestro quiere como considerar es que estos documentos que retomaste de la SEP, que retomaste de la, me parece aquí, de la CEPAL, déjame ver, que puedas establecer más esta parte de por qué te sirvieron a ti para fundamentar y argumentar tu intervención, ¿no? O sea, como que hacer esa distinción de, bueno, de acuerdo, la nueva escuela mexicana establece la importancia de las competencias digitales, sin embargo, cuando llegamos a escenarios como pues estamos encontrando que hay un mundo de diferencia, ¿no? Que no está tan fácil como nos dice la SEP, esto de desarrollar las habilidades digitales en las infancias, sino que se requiere atender a que ni siquiera hay disponibilidad de recursos, o que incluso, pues a lo mejor los papás sí tienen un celular, ¿no? Pero incluso tampoco lo utilizan directamente para que los hijos aprendan, porque está este miedo de este hackeo. Entonces, mira, yo creo que está bien, ¿no? Basarte en estos documentos porque le da mucha fortaleza teórica, nada más habrá como que irlo concretando más, cómo los está retomando, y entonces hacer esta distinción de, y ahora tú qué estás proponiendo para comenzar esa transición. Incluso valdría la pena revisar pues algunas etapas de transición tecnológica o de habilidades digitales que nos ayuden a empezar a argumentar algo que tú ya estás haciendo, que es como primer acercamiento, pues les vamos a poner actividades en Kahoot y WhatsApp educativo, y ya si se puede, conforme vayamos avanzando, el Classroom. Entonces, me parece que va por ahí la recomendación. El segundo punto, que creo que también es fundamental, tiene que ver con esta parte de documentar toda tu experiencia.
porque eso es muy rico. Esto que tú dices, este comentario que tú dices de los papás tienen miedo de ser hackeados. Ok, ¿qué situaciones te llevaron a este diagnóstico? ¿No? Ah, bueno, pues es que me puse a platicar con los papás, les ofrecí que trabajáramos en esto, no sé, de los 37 papás, 20 me dijeron que no, porque no querían que yo les hackeara el celular, a lo mejor los otros 17 me dijeron que sí, o ni siquiera sabían a qué me refería. Todo eso debes de documentarlo, debes de llevar tu bitácora de campo o tu registro anecdótico e irlo retratando, porque esto también tiene que ver con la forma en la que tú estás educando a la comunidad. O sea, esto, si nosotros habláramos de un paso cero, sería este diagnóstico que estás haciendo, ¿no? ¿Cómo estás sensibilizando a la población acerca de la importancia de las habilidades digitales y del uso de los recursos tecnológicos? Y ya una vez que hablaste con ellos, que informaste a papás, que sensibilizaste a docentes para que te permitieran hacer esa intervención, ahora vamos al siguiente paso, la parte práctica. Ah, bueno, pues empezamos con estos ejercicios en WhatsApp y empezamos con todo esto. Todo esto lo debes de llevar sistematizado para que lo presentes como parte de tu intervención. Acuérdense, y lo digo en general, que el hecho de que ustedes están realizando un trabajo terminal tiene como objetivo abonar al gran acervo de conocimiento. Y si ustedes ya notaron una problemática, una necesidad dentro de el universo que tenemos, de los ambientes educativos, de los contextos educativos, pues traten de sistematizar lo más que se pueda para que alguien incluso pueda replicar tu intervención y pueda decir, sí es cierto, Angélica, sí es cierto, es necesario pues empezar con esta parte de información antes de querer venir y montar una intervención directamente. Entonces, bueno, pues muchas felicidades, es bastante interesante tu propuesta, es bastante enriquecedora lo que estás proponiendo y pues aquí te esperamos con toda la documentación y la sistematización para que incluso se pueda llevar a otras zonas que pudieran estar también pues en carencia de estos recursos. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios, maestra. A continuación nos presenta Carlos Alberto Mejía Cerda su trabajo titulado Influencia de las redes sociales en la construcción de la masculinidad en adolescentes de secundaria en la Ciudad de México. Adelante, Carlos. Buenas tardes, gracias, permítame. Listo, me indican si se ven, por favor. Sí, ya vemos la presentación. Ok, buenas tardes, mi nombre es Carlos Mejía y bueno, voy a exponer esta cuestión de mi proyecto de investigación que se llama Influencias de las redes sociales en la construcción de la masculinidad en adolescentes. Mi directora es la maestra Ana Karen Cervantes Silva. Voy a ponerle unos pequeños videos rápidos, no, para que... ¿Por qué al hombre fracasado económicamente se le juzga y a la mujer no? Las mujeres, todos sus insultos para los hombres, ahora que nos han, que huelen a humedad, que cartera de velcro, que salario mínimo, a los hombres se les ataca y se les juzga súper cruel. ¿Cómo crees que sería cuando el mundo no sin son hombres? exitosos? Maravilloso, tendríamos su queja y sería un mundo mucho más fuerte. Las mujeres podemos mover el mundo. Feliz, no habrían problemas, podemos vivir perfectamente sin hombres. ¿Cómo crees que sería el mundo sin hombres? Inteligente, estratégico. Para nosotras las mujeres, porque no existirían ustedes, sería bueno, sería más tranquilo. A decir verdad, muy bueno, todos mienten. Tengo muy mala experiencia con los hombres, maravilloso. El hombre invierte su dinero en la mujer que le interesa. Inversión es igual a interés. Así que si él no te aporta nada y por el contrario te quita, sal de ahí, no te quiere y no te... Más justo, habría menos violencia. Esta, digamos, pequeña introducción de estos videos, no los pongo porque están todavía largos, pero quiero que
reflejar lo que ven los adolescentes hoy actualmente en las redes sociales, ¿no? Sobre todo desde el ámbito de los chicos, los varones. Y bueno, una pregunta que yo pude o que me llevó también mucho a esta cuestión en esta última UCA es cómo garantizar que todas las voces de la comunidad sean escuchadas y representadas en el proceso de toma de decisiones, evitando que los sectores en contra del movimiento se sientan excluidos. Esta pregunta me abrió esta cuestión, este énfasis de cómo poder formar un equilibrio desde diferentes perspectivas, tanto aquellos en esta sociedad polarizada en donde unos se sienten atacados, otros se sienten pues con ciertas cuestiones de privilegio para poder hablar de ciertas situaciones. En los últimos 5 años, las encuestas juveniles de España revelan un giro sostenido de la generación Z española hacia el desencanto con el feminismo. El barómetro de la juventud y género en 2023 del Centro Sofía muestran el dato más contundente. Apenas una cuarta parte de chicos, 26%, se declara feminista, 11 puntos menores que en el 2019, mientras que las chicas retroceden de 73% a 64%. Las cifras del informe de Juventud de España del INJUVE confirman la tendencia. El respaldo global al feminismo ha caído 10 puntos desde 2019. Y bueno, también métricas aquí en México muestran datos similares, aunque no hay una profundidad sobre esas métricas, porque no hay una investigación tan profunda como en España. Podemos observar que la encuesta global Ipsos revela que 3 de cada 10 hombres mexicanos se identifican como feministas y casi la mitad siente que se espera demasiado de ellos para lograr la igualdad. 2/3 perciben además una tensión constante entre sexos. El sondeo EGNOL, El País W Radio, confirma la tendencia al respaldo al movimiento feminista, que el respaldo al movimiento feminista cayó 4 puntos en un solo año y la autoedificación feminista permanece en cifras marginales, especialmente entre los chicos. Incluso el ENADIS, Juventud 2022, muestra que los varones de 18 a 29 años son el grupo que menos apoyan las políticas de igualdad y el que con mayor influencia afirma que la violencia afecta por igual a hombres y mujeres. Datos del INEGI muestran que 8 de cada 10 chicos de entre 16 y 17 años usan Internet y el 84% de los hogares capitalinos están conectados. Los adolescentes varones pasan más o menos aproximadamente 3 horas diarias en redes sociales, donde los algoritmos priorizan contenidos polarizados y virales. Plataformas como YouTube, TikTok, impulsan a creadores que hablan sobre masculinidad, como por ejemplo, ahorita vimos al Temach, con cientos de miles de seguidores que ofrecen definiciones de ser hombre fuera del control escolar o familiar. La UNESCO menciona que algoritmos refuerzan estereotipos de género y amplifican discursos hostiles, lo que afecta el bienestar, aprendizaje y opciones de vida de la juventud. Sin una guía crítica, los chicos interiorizan mensajes que van desde la exaltación del riesgo y el sacrificio hasta la idea de que los hombres no pueden quejarse. Los datos convergen en señalar un retroceso de identificarse como feminista y un aumento a la hostilidad, especialmente entre varones de 15 a 29 años. Comprender estos indicadores y sus raíces en los algoritmos, la polarización política y la sensación de desprotección masculina resulta clave para diseñar intervenciones educativas digitales que aborden la masculinidad de forma inclusiva y prosocial. Autores, los objetivos de mi investigación están enfocados en revisar y analizar todas este tipo de influencias que reciben los jóvenes a través de las redes sociales y cómo estas redes sociales están construyendo su masculinidad o su perspectiva de ser hombre, cómo les puede afectar y cómo ellos mismos están transmitiendo este tipo de situaciones a su vida diaria. Existen diversos autores que hablan sobre la masculinidad, ¿no? Algunos son profeministas, como son Kimmel, Connell, Jen Hart, Michael Flood, José Olvera, Guillermo Núñez aquí en México.
pero su perspectiva está más enfocada al ámbito feminista, en donde se habla de una noción profundamente patriarcal, en donde se establece una supremacía sobre el hombre hacia la mujer. Esta investigación no está dirigida, o yo quiero dirigirla más a autores masculinistas no subordinados al feminismo. ¿Por qué? Porque esta visión ayudará, siento yo, que a reforzar más, sobre todo con este tipo de jóvenes que están enraizados en ideas, inclusive hasta machistas o ideas misóginas, en donde pues, ellos puedan sentir o observar que se les está dando pie a cuestiones que también ellos demandan, porque a final de cuentas siento yo que a través de lo que yo he visto con los cuestionarios que le he aplicado a los jóvenes con los que estoy trabajando ahorita, que ellos perciben que cuestiones de ser hombre o esta cuestión del feminismo está dejando por fuera muchas problemáticas masculinas, como por ejemplo la alta deserción, el aumento de suicidios o inclusive la invisibilización de la violencia que reciben diversos hombres respecto a las mujeres. Entonces, Warren Farrell, Daniel Jiménez ayudarán a profundizar sobre esta cuestión de la deshumanización hacia el hombre, por un lado, y sobre el coste que tiene de ser hombre hacia la sociedad, que también es algo que se está invisibilizando últimamente. De aquí el más, digamos, problemático, por así decirlo, sería Jordan Peterson, en donde él habla de una narrativa en donde habla de un rol tradicional masculino, pero también se centra en algunas cuestiones ya más arraigadas y que pueden denotarse machistas. Entonces aquí sí voy a tener que denotar cuestiones en donde sacar las partes más positivas y pro sociales masculinas de él. Se pretende llevar lo que es un modelo de intervención a través del modelo de Zimmerman, que es un modelo que está dirigido, enfocado al ámbito educativo, sin embargo también sirve para otras áreas, ya que permite investigar, analizar y ver que el mismo joven o las mismas personas puedan hacer un proceso de autorregulación, no solo con la educación, sino inclusive hasta con la vida social, en donde ellos puedan, a través de esos 3 pasos, ¿no?, ir determinando o investigando o ir determinando qué tipo de cuestiones, sobre todo en el ámbito de la masculinidad, que les puede servir a través de las redes sociales, qué influencers pueden ser propositivos para una buena construcción de su masculinidad y qué autores pueden ser negativos para la construcción de su masculinidad. Se trabajará con adolescentes de 15 años a través son 2 adolescentes en 2 grupos focales y serán 12 sesiones. Y ya. Bueno, esa es mis fases del proyecto. Está para terminarse lo que resta de este ciclo escolar. Ahorita ya estoy en proceso de trabajar con ellos y bueno, sería todo. Muchas gracias por tu presentación. Continuamos con la ronda de retroalimentaciones. En primer lugar tenemos los comentarios del maestro Víctor Guadalupe Valadez Torres. Adelante, maestro. Felicitarte, es un trabajo muy completo, muy bien pensado hasta donde nos has presentado, teóricamente hablando. Bastante interesante los autores que manejas. Me agrada que tengas un autor que al mismo tiempo pueda responder a las necesidades teóricas como prácticas. Este autor que nombras, Siderman. Nada más hay una situación, ¿no? El proceso de la construcción, cómo vas a trabajar los preconceptos, ¿no? Y valorar desde el preconcepto que tienen los chicos. O sea, ¿a qué me refiero con preconcepto? Pues estos conceptos normalizados, ¿no? Me encanta que hablaras de esto de la normalización también, que normalizados, ¿no? Que tienen de qué ser hombre, ¿no? Qué es ser hombre y vamos. Creo que yo veo la ausencia, a lo mejor porque apenas lo vas a hacer, pero sé que no lo vas a pasar por alto, porque se ve que has estudiado de cabo a rabo
las posibilidades en cada paso que vas dando y te felicito, ¿eh? O sea, bien. Yo creo que lo que sí tenemos que empezar a ver es cómo vas a evaluar esa intervención, ¿no? Justo como para que, pues en estos 3 momentos de la evaluación, ¿no? Desde la diagnóstica, que es donde justamente estoy haciendo como la pregunta de cómo extraer cómo visualizar o visibilizar los preconceptos que tienen los alumnos sobre, pues la pregunta, ¿no? ¿Qué es ser hombre? Que creo que es la pregunta clave para todo esto, ¿no? Y cómo también va a ser bastante interesante que describas con qué tipo de proceso de evaluación, digamos, entendiendo la evaluación no así simple y sencillamente como pues otorgar una calificación, ¿no? Sé y comprendo que tú no estás pensando en eso, porque lo que estamos buscando es como, pues sí, o sea, extraer estos datos que a nosotros nos interesan, y digo a nosotros porque se ve que está muy buena tu investigación y me gustaría leerlo al final, ¿no? Con muchísimo gusto, espero que en el repositorio de la Rosario Castellanos podamos ver tu trabajo, ¿no? Y bueno, cómo se configura la idea que tienen de hombre y sobre todo qué información ellos extraen y cómo la interpretan una vez que confronten lo que ellos entendían normalizadamente por hombre y lo que tú les estás como tratando de hacer ver, ¿no? Que en fin, ¿no? Se entiende que no estás tratando como de vamos a dar una cátedra de qué es ser hombre, ni cómo construir la idea, ¿no? Es que estoy tratando de ser como muy delicado porque justo hay un punto que quiero trabajar. A mí me interesaría ver de tu investigación y veo aquí a tu asesora y me pongo a sus órdenes, maestra, ojalá me haga llegar la investigación del compañero. A mí me interesaría ver cómo se construye cómo se parte de los imaginarios de ser hombre para construir el concepto social de hombre. Que ese es el punto a mí modular de tu investigación. Y entender no solamente la influencia del Temach, ¿no? Bueno, y otro autor que, bueno, no es como muy de nuestro grupo, de nuestro grado, lo digo personalmente, pero que creo que debes de también tomar en cuenta los autores divergentes, ¿no? Los autores que no están a favor o que se atreven a hacer juicios bastante temerarios, ¿no? Estoy pensando en un Laje, por así decirte, ¿no? O sea, que también nos dice Laje. Aunque no, bueno, yo lo digo por mí, aunque no nos agrade, ¿eh? Pero tenemos que conocerlo también, ¿no? O sea, porque pues, de ahí parte, yo voy a empezar a hablar y nomás son 10 minutos, a lo que voy. A mí me interesa demasiado tu investigación. Lo que me interesa es entender cómo los chicos descubren que su concepto normalizado de hombre, pues los llevan a cometer actos bastante difíciles de comprender a nivel social y al mismo tiempo bastante obvios, ¿no? Como por decir, sus actitudes machistas, ¿no? Y escuchar tu voz, ¿sí? Que es esto que decía la doctora Ana Karen anteriormente, ¿no? Tu voz ante este trabajo que estás haciendo, pero también la voz de ellos, o sea, que pudieras formar un repositorio de donde ellos te dieran el testimonio de, esto era lo que yo entendía, pero hoy comprendo que lo formé, ese es el punto, que lo formé a través de esto. No lo que es el hombre, ¿no? Porque a final de cuentas lo van a seguir cambiando. Y qué bueno que tengas este trabajo, que o sea, hubiera más interesados en intervenir justo en este punto tan delicado que es la construcción de la imagen, ¿no? Y que, bueno, que ha causado bastante estragos actualmente, ¿no? No en el sentido de que apoyen o no apoyen, sino cómo determinan su conducta, ¿no? Y cómo sin querer se llega a aportar en situaciones bastante desagradables por un concepto mal construido o ni siquiera reflexionado, vamos. Entonces, ya me extendí otra vez. Bueno, a lo que voy. Yo sí quiero leer tu investigación, solo te pediría que vieras el proceso de la valoración, como más que para que tú digas, sí aprendieron, sí descubrieron, para que los chicos hagan una reflexión metacognitiva sobre este proceso. Y 3, te recomiendo, bueno, no lo recomiendo, sí quisiera pues que observaras esto de ver los autores que han alimentado, no solamente estos como el Temach, que bueno,
sino estos autores que, digamos, han alimentado visiones machistas intelectualistas del hombre, ¿no? Como machismos disfrazados de posturas ilustradas, ¿no? Entre ellos, pues, está Laje, su maestro Agustín, bueno, ya no me acuerdo del nombre, ¿no? Pero ahí hay varios libros de este cuate que podrías como analizar para ver cómo se forman estos imaginarios ilustrados sobre qué es ser hombre, ¿no? Y luego que es con lo que atacan posturas críticas, ¿no? Divergentes. No sé si me estoy dando a entender, porque ya me extendí. Es un tema bastante interesante, Carlos, maestra, doctora Ana Karen. En verdad, yo le suplico que al final podamos compartir esta investigación. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, maestro. Continuamos con los comentarios de la maestra Ana Karen Cervantes Silva. Adelante, maestra. Muchas gracias. Pues sí, Carlos, pues muchas felicidades. O sea, sabemos que es un tema de relevancia emergente. Qué bueno que lo viste, qué bueno que lo estás trabajando. Yo creo que nos hace falta, o sea, nos diste una excelente estructuración a nivel social, una contextualización más concreta. ¿Qué estás viendo tú directamente en ese escenario, en esta secundaria, con estos jóvenes, ¿no? Y justamente estas derivaciones del machismo que ellos tienen, esto cómo se relaciona a lo mejor con los incidentes de violencia, a lo mejor en el noviazgo, ¿no? O cómo se relaciona entre la violencia que hay entre ellos, estas prácticas de repente de dominación que son bastante físicas o a lo mejor verbales, ¿no? Para ir constituyendo ¿cómo te diré? Este análisis que propone el maestro Víctor, ¿no? Que tú puedas describir cómo los encontraste, qué fue lo que avanzaron conforme los talleres, qué fueron descubriendo en sí mismos y al final, qué se llevan ellos. Y acuérdate que también es bien importante que no solo nos quedemos en la parte discursiva, porque nos ha tocado, ¿no? Bueno, a lo mejor me voy a ver también yo muy, muy feminista con esto, pero hay hombres que dicen, es que yo soy un aliado y le ayudo a mi esposa a lavar los trastes. Y decimos, espérame, ¿no? O sea, no es ayuda. Cuando dices ayuda, ya estás asumiendo que es el rol de ella, que es su trabajo de ella y que tú le estás haciendo ese favor. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que no solo debe de quedar en el plano discursivo, sino que también tiene que haber un cambio, pues ya más, pues de habilidades, de conductas y sobre todo de actitudes, ya cómo resuelven conflictos al final, ¿no? Que era la parte que. Entonces, mira, tu trabajo tiene muchísima riqueza, ve documentando todo esto, porque al final cada palabra que te dicen, cada comentario, claro que tiene una intención y claro que tiene una raíz muy profunda, ¿no? A manera de ejemplo, pues hemos visto la serie de Adolescencia, ¿no? Que justamente nos habla de un joven que a simple vista pues está tranquilo, lo perciben en su casa como alguien pues enfocado en sus cosas, un adolescente normal, y por el otro lado su construcción de masculinidad se fue al grado de matar a alguien y no sentir como culpa, ¿no? Como que justificarlo por esto mismo que estaba viviendo. Entonces, bueno, hay que atender a todo esto, pero lo estás haciendo bastante bien. Yo creo que también hubiera sido interesante a lo mejor que mostraras pues las secuencias didácticas que has manejado y lo que has llevado para que se pueda percibir de manera más clara toda esta riqueza que estás encontrando y el gran trabajo que realizaste, porque incluso pues tu trabajo escrito es muy claro, está bien fundamentado y sobre todo el formato APA se valora el detalle que pusiste para que todo esto tenga estructura y tenga coherencia. Entonces, pues bueno, excelente trabajo y pues vamos a seguir en la misma línea. Y claro que sí, maestro Víctor, seguimos en contacto, luego me pasa sus datos, ¿no? Para tenerlo a la mano y seguir en comunicación. Muchísimas gracias por las observaciones. Yo creo que Carlos estará de acuerdo conmigo en que una vista más siempre enriquece el trabajo y nos permite tener un mejor alcance. Muchísimas gracias. Vamos.
Muchas gracias, les agradezco a ambos. Muchas gracias por sus comentarios. Continuamos con la presentación de Leticia Vázquez Miranda, que nos presenta su trabajo titulado Malestar en el aula y posibles estrategias de intervención en las primarias de la Ciudad de México. Adelante, Leticia. ¿Ya está? Perdón. ¿Sí ya se ve? Perdón. Sí, ya se ve. Falta la presentación. Falta poner el de ¿verdad? Perdón. Es ese, ¿verdad? Ok. Bueno, mi nombre es Leticia Vázquez Miranda, profesora especialista. Y bueno, le cambié, han surgido algunas cuestiones dentro de la escuela en la que estoy realizando estas actividades, y pues también modifiqué el nombre, pero el objeto de aprendizaje es el mismo, referente a lo socioemocional, que es lo que pretendo y estoy trabajando, tanto con toda el área educativa, desde papás, niños y lo que son profesores. Entonces le puse como nombre Conecta Contigo, desarrollo socioemocional para la vida y el aprendizaje. Esta investigación titulada Conecta Contigo se sustenta en un diagnóstico exploratorio que se llevó a cabo durante 5 meses en este ciclo escolar, y pues lo contempló cualitativamente y cuantitativo. Tiene una muestra intencionada con 13 profesores de una escuela primaria. El criterio que se ha manejado es el contexto problemático, porque las observaciones que he visto es evidencias de desgaste emocional docente, clima laboral tenso e inadecuado, manifestaciones físicas por estrés, hay un impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en el aspecto cuantitativo, pues no con todos los profesores, bueno, como todo da, no todos se prestan precisamente para el trabajo, y pues estoy trabajando más que nada con un 90% de estos docentes. Se escogió, ya lo mencionaba, una primaria de jornada regular de 8 a 12:30, que es la hora en la que laboro, en una zona de vulnerabilidad en la alcaldía de Iztapalapa, que es una alcaldía muy chula, ¿verdad? Por estas situaciones de violencia que se manejan, o que se vive también dentro de las familias. Y seleccioné el objeto de aprendizaje, como ya les había comentado, lo socioemocional, por el trabajo que desempeño como maestra especialista, que es la UDI, y la necesidad que observo durante la práctica educativa. El marco teórico que estoy manejando en mi investigación, se consideran, considero varias corrientes. Conforme a todo el ciclo escolar, pues se presta o se maneja, o se puede manejar también diferentes actividades que después les mencionaré. En este caso, las corrientes que estoy considerando es educación socioemocional, con Daniel Goleman y Kassel, que en esta corriente, pues lo que se maneja más que nada son la autoconciencia y la autorregulación, la empatía y la toma de decisiones responsables. En la pedagogía humanista, con Carl Roger y Paulo Freire, estoy considerando lo que es el desarrollo emocional como prioridad. Y en la educación emocional crítica, con Ignacio Dobles Oropesa, Gutiérrez y Pérez Serrano, se maneja precisamente lo que es el fomento al pensamiento crítico emocional en la neuroeducación y las emociones, con Francisco Mora y Jesús Guillén. Se está manejando lo que son las emociones, cómo afectan precisamente en el aprendizaje y en la memoria para poder hacer o tener un desarrollo. Como les mencionaba, también
pues esto nos afecta a nosotros también como profesores cuando tenemos ciertas situaciones o eventos dentro de, ¿no? Aunque a veces algunos decimos que no, pero pues creo que nos afecta a todo el personal en sí. Y por último, la educación para el bienestar y la resiliencia con Henderson y Milstein, Seligman, que aquí lo que vemos o lo que se va a manejar es el autocuidado, la resiliencia y la construcción de un ambiente positivo. Estas corrientes y enfoques pues nos permiten construir un modelo educativo integral centrado en la persona y comprometido con el desarrollo pleno del ser humano. Cada corriente aporta una perspectiva complementaria en el lado filosófico, crítico, científico y en la práctica, donde pues nos apoya o nos da ese enfoque holístico donde podemos tener un sistema como en un todo, ¿no? Para poder pues estar bien. En el cual pues las emociones precisamente son las que se manejan y son las que nos permiten tener un mejor aprendizaje y una justicia social en la formación de carácter y el autocuidado como parte del ejercicio profesional. Los instrumentos, como ya los mencionaba, se mencionan a continuación en la propuesta que estoy dando de Conecta Contigo, una pedagogía diseñada para acompañar a docentes en el reconocimiento, en el fortalecimiento y aplicación del desarrollo socioemocional de ellos mismos, y en el enfoque promueve el bienestar integral del profesorado como punto de partida para impactar positivamente en los entornos escolares, realizando realizando estas actividades, como a mí me dan permiso de poder trabajar con ellos en los consejos técnicos, pues ahí es donde se aprovecha precisamente para trabajar y concientizar con ellos. 5 minutos. Sí, los instrumentos se consideran los siguientes: hay actividades reflexivas y críticas, recursos digitales, técnicas de autorregulación, redes de apoyo, estrategias colaborativas, prácticas de empatía y escucha, materiales lúdicos y vivenciales. Algunos de ellos, pues los menciono aquí. Por ejemplo, yo me reconozco, se puede hacer esta actividad, una rueda de emociones, un diario reflexivo o meditación guiada. Me cuido para educar, rutinas de pausa activa, mapas de bienestar, plan de autocuidado. Nos conectamos con empatía, un roleplay, análisis de conflictos, guías de comunicación empática. La emoción también es digital, actividades con memes, decálogo digital, un storytelling emocional y el transformo desde mi aula, planeación emocional, portafolio docente y presentación creativa. Hacerles ver todas estas actividades que a lo mejor ellos también ya las manejan, pero no se les es reconocido o no se les es valorado esa parte, ¿no? Y pues estas actividades van en complemento de que pues hay apertura en algunos que sí se puede aplicar y hay otras personas que no, pero ese es un reto que estoy considerando precisamente para que se puedan involucrar y pueda ser una mejor evidencia. Las recomendaciones es de que en este contexto surge el objeto de aprendizaje Conecta Contigo como una propuesta formativa dirigida a docentes cuyo propósito es fortalecer sus capacidades para acompañar a sus estudiantes en el desarrollo socioemocional desde un enfoque reflexivo, práctico y humanista. Y esta propuesta considera que el bienestar del docente también es una condición esencial para lograr ambientes educativos sanos y resilientes. Agradecida estoy con haberme escuchado y, bueno, recibo sus aportaciones. Gracias. Muchas gracias por tu presentación. Continuamos con la ronda de retroalimentaciones. En primer lugar, la participación del maestro Víctor Guadalupe Valadez Torres. Adelante, maestro. Bueno, yo tengo que decir algo. Yo sé que a lo mejor no estoy siendo como muy objetivo, pero me dijeron cuando llegué a la universidad que me sintiera como en mi casa y la verdad es que sí les quiero expresar esto, ¿no? Estoy muy emocionado, todos los proyectos son buenísimos, maestra, todos maestros y doctora y doctor. En especial, su proyecto, maestra,
inmediatamente me reventó, por así decir, o me lanzó a mis primeros años como docente, ¿no? Que ya hace bastante tiempo. Ojalá hubiese este tipo de interés en ese momento, ojalá hubiera, este tipo hubiese habido, ¿no? Ese tipo de interés por el trabajo con el docente, porque estamos como muy acostumbrados a irnos directamente a la cuestión socioemocional del niño, ¿no? Que sí es importantísimo, ¿no? Pero la propuesta que usted tiene, le voy a decir esto con mucho respeto, maestra Leticia, con mucho respeto. Creo que de alguna manera se está mostrando tímidamente, ¿sí? O sea, su proyecto está muy bien hecho, lo digo con mucho respeto, maestra Leticia, yo también soy he sido docente básica y docente media superior y superior, he tenido la bendición de estar en todo. ¿Y por qué digo tímida, maestra? Espero no ser grosero, porque esta área que usted habla de la reticencia del docente que tiene años siendo lo que es para trabajar con las cuestiones emocionales, tan solo ese puro punto, colega Leticia, nos daría para mucho, ¿no? Entonces, yo extraño ahí un apartado para esa situación, ¿no? Todo lo demás me parece muy bueno, muy bien pensado, ¿sí? Estaba viendo sus autores, ¿sí? Desde la postura humanista, ¿no? Hay por ahí bastantes autores, no tengo el nombre concretamente del autor, pero el nombre del libro sí, se lo recomiendo, Frankenstein, pedagogo, educador, ¿no? Que sirve para la reflexión, o de sí tengo el nombre, que es directamente Una vida en resiliencia, porque usted va a trabajar el tema, que es de Brad Evans, se la super recomiendo también, ¿no? No sé, a mí me parece un trabajo muy completo. Sin embargo, creo que sí debería ser como, digamos, va a ser como muy interesante ver cómo desarrolla la postura reticente de los docentes a trabajar con estos temas, ¿no? Y sobre todo, como usted lo decía, no todos cooperamos. Se respeta, pues, porque hay cuestiones muy personales, pero justamente, pues en el momento se respeta porque son cuestiones personales, pero a tiempo y con el paso de los años y el desgaste del trabajo con los peques, ¿sí? Se convierte esa cuestión personal, pues hasta en cierto punto, en algo emergente por atender, ¿no? Con el compañero que tenemos de lado, que ya vive el desgaste de la práctica docente diaria. Entonces, yo, la verdad es que más que hacerle una observación de qué le hace falta o por dónde trabajar, sí lo hago de una forma muy personal, ¿no? También por ahí deje mi correo, me gustaría leer también su trabajo, ¿sí? Pero decirle así abiertamente que yo le daría también mucho peso a esta cuestión de la relación del trabajo socioemocional y la reticencia de los docentes, maestras. Le recomiendo este libro, con mucho respeto lo digo, espero que le deje muchísimo. Se llama Frankenstein, educador. También está El maestro ignorante, que es un libro bastante bueno también, que hace reflexión sobre la práctica docente y el desgaste emocional, los dos, y las intenciones a la hora de educar desde las cuestiones socioemocionales. Y finalmente Una vida en resiliencia, de Brad Evans y Julian Reid. Entonces, bueno, la verdad es que le felicito, me parece un trabajo bien pensado, y pues nada, espero leerlo, maestra Leticia. Y muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá hubiese más profesionales enfocados en este tema, maestra, porque sí, o sea, le digo, hace 20 años, ojalá hubiéramos encontrado algo así. Muchas gracias por sus comentarios, maestro. Continuamos con la participación de la maestra Ana Karen Cervantes. Adelante, maestra. Sí, muchas gracias. Bueno, Leticia, mira, coincido en que el tema de la educación emocional es bastante importante para el desarrollo integral, que no se puede dar por, ¿cómo decirlo? Como que no se puede dejar implícito. ¿Por qué?
porque muchas veces los docentes enfrentan situaciones bastante desgastantes en el aula con el estudiantado, con la carga administrativa, directivos, padres de familia, e incluso ya hemos escuchado de esto del burnout. No sé si lo habías, si conozcas el término del burnout. Sí, había escuchado algo. Burnout. Exactamente, es el síndrome del quemado, ¿no? Es una traducción del inglés, ¿no? Que se habla del burnout en profesores. Esto se comenzó a estudiar en personal de enfermería, de medicina, pero se dieron cuenta que también a los docentes les pasaba, ¿no? Y con todo el sentido porque pues también trabajan con capital humano. Exacto. Entonces estas situaciones te desgastan y empieza a haber también alienación, desgaste, síntomas físicos, psicológicos, cognitivos, ¿no? Ya no está esta emoción, sino que más bien es un cansancio recurrente, fatiga, estrés, gastritis, infinidad. Entonces, sí, coincido contigo en que es un tema bastante importante. Ahora, mira, yo te recomendaría que revises el modelo de Vizquerra de educación emocional. ¿Por qué? Porque veo que consideras diferentes autores. Sí. Y eso le da riqueza contextual, pero eso también te pone en un serio problema para la evaluación. Sí. Y para la intervención, porque tú dices, bueno, si voy a retomar este concepto de este autor, ¿no? Que decías de Daniel Goleman, si Daniel Goleman para estas dimensiones tiene un instrumento, pues está padrísimo, ya lo mediste con ese instrumento, pero si no tiene instrumento y nada más se quedan en constructos teóricos, pues ahí sí empezamos con las dificultades. Okay. Y luego también mencionaste a Carl Rogers, o sea, yo soy fan de Carl Rogers, pero él tiene que ver más con esta empatía, con esta cuestión de aceptación incondicional. Entonces, ya de ahí, para que ese constructo del humanismo lo vuelvas una competencia emocional, pues va a ser un reto. Y para que de ahí derives un instrumento que te permite evaluar los cambios en tu profesorado, bueno, ¿no? Va a ser un trabajo bastante pesado y extenso. Entonces, por ejemplo, Vizquerra ya lleva varios años trabajando el constructo de educación emocional y de hecho tiene un modelo de 5 dimensiones. A lo mejor te suena. El modelo de Vizquerra propone conciencia emocional. ¿Qué es conciencia emocional? Conocer las emociones, saber identificarlas. E incluso en varios de sus artículos propone fichitas de actividades. ¿Cómo puedes trabajar la conciencia emocional? Pues le pones ahí la imagen de una persona y le dices, a ver, ¿cuál es su emoción, no? Sí. Más lo que tú en la práctica, veo que diseñaste algunas actividades, ¿no? Le puedas meter a tu creatividad para adaptarlo a tu escenario, pues va a ser el plus de tu intervención. El segundo es la regulación emocional que tiene, ahora que ya sé qué es mi emoción, ¿cómo la voy a gestionar? En este caso ellos iban por un modelo más cognitivo-conductual, que claro que también es aplicable y que a lo mejor pudieras hacer adecuaciones con base en terapias conductuales contextuales de tercera generación, ¿no? Como irlo actualizando. La autonomía emocional, que tiene que ver con esta capacidad para hacer una autogestión de las emociones, ¿no? Y sobre todo no ser esclavo de la situación, sino al contrario, yo soy consciente de, exactamente. La competencia social, que tiene que ver con cómo me relaciono con los demás, muy necesario también cuando hablamos de docentes y de entorno educativo, y las competencias para la vida y el bienestar, cómo me cuido y cómo me sigo cuidando a lo largo del tiempo. Entonces, mira, te menciono esto porque cuando ya tienes un modelo establecido, incluso ellos lo tienen, su versión en castellano, ya tienen instrumentos, ya tienen actividades, ya tienen todo, pues a ti lo que te toca es, pues, no solo replicar el modelo, pero más bien hacer una crítica. Y te ahorraste toda la chamba de empezar a juntar partes por partes y hacer que embonen, ¿vale? Porque también ustedes tienen el tiempo bastante limitado. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, tiene que ver esta cuestión con los métodos de evaluación, porque si vamos a hablar de educación emocional, nuevamente, no nos podemos quedar únicamente en el ámbito discursivo, que yo le pregunte a mi docente, oiga, ¿usted regula sus emociones? Ah, sí. Pero pues,
En primera, a lo mejor ni sabe qué es regular sus emociones, a lo mejor no conoce sus estrategias, a lo mejor no lo hace de manera consciente y explícita. Porque pruebas hemos tenido muchísimas, sobre todo en la contingencia, de cómo evidenciaban a los profes de que no se gestionaban emocionalmente y entonces reaccionaban de maneras que decíamos, ¿cómo pasa eso? Entonces, también tiene que ver con que a lo mejor tú realices observación participante si estos docentes te lo permiten. Obviamente sí vas a ser un factor de ruido, porque van a sentirse observados, pero a lo mejor puedes cachar algunos detalles que son diferentes a la forma en la cual ellos te puedan describir su percepción sobre alguna situación donde gestionaron sus emociones. Entonces, esto le va a dar mucha riqueza, porque cuando hablamos de emociones, te digo, es no solo identificar tu emoción, conocer tu emoción, regularla, saber cómo, qué estrategia es más conveniente en qué momento y por qué, y ya si llegas a todo eso, cómo modelan ellos esta gestión emocional. Porque te puedo decir, aquí en el bachillerato donde me ha tocado trabajar, sí había, en alguna ocasión nos tocaba taller de habilidades socioemocionales, y los niños me decían, oiga, es que pues tal maestra nos da habilidades socioemocionales, pero cuando se enoja, nada más se agarra el collar y lo aprieta muy fuerte. Híjole, ¿no? Entonces, ahí sí nos vemos como en esta contradicción entre lo que se debe hacer, lo que realmente hago y qué hago con mis estudiantes y cómo se los modelo. Entonces, bueno, sí es un tema muy valioso, muy pertinente y muy necesario, pero sí requiere mucho trabajo. Entonces, pues adelante, ¿eh? Muchas felicidades por este esfuerzo. Seguramente vamos a tener bastantes frutos y muy útiles para lo que estamos trabajando. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. De hecho, bueno, me permito, no sé, rápido, el trabajo precisamente que he hecho con los niños, se ha visto la apertura porque pues están ahí los profesores, porque me meto una hora a participar con ellos y han visto los profesores y intervienen, ¿no? Entonces también lo hago de esa manera para que ellos se cachen cuál es la situación que ellos también dan y muestran precisamente para que ellos también lo trabajen, ¿no? Porque yo lo que manejo precisamente es el pense, que ellos no quieren involucrarse, ¿no? En el trabajo precisamente de los niños socioemocional, pero yo lo hago con toda la intención, porque como esa es mi área, dije, ay, gracias Diosito que me estás permitiendo para poder aportar algo, ¿no? A nuestra sociedad. Pero sí, a mí me fascina esa área y pues ahí estamos. También trabajé en penales y lo que pueda aportar también con esta chica también sería importante, bueno. Es muy interesante su tesis que está haciendo. Gracias, profesores. Gracias. Muchas gracias por tu participación, por los comentarios de la doctora. Agradecemos la participación de los estudiantes, así como de los comentaristas y su asistencia a este 8º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. En esta ocasión se presentan 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas, las cuales serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas noches. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias por su participación.